ya la especialización, red de computadores, programación orientada a objetos, y así. Como segundo tenemos telecomunicaciones, que telecomunicaciones tiene que ver con la transmisión multimedia por distintos medios, ya sea inalámbrico, Bluetooth, señal analógica, digitales. Y dentro de la formación, que voy a ir mencionando siempre, voy a intentar en esta charla hacer un poco igual, explicando un poco mi experiencia, o sea, más que mi experiencia, sino que haciendo el nexus con la universidad, y explicando un poco también cómo me ha ayudado esto a mí en la formación. Bueno, eso para telecomunicaciones, transmisión de información por distintos medios. Como tercero está control automático. Todos sabemos actualmente que todo se está automatizando. En general, la industria cada vez requiere menos mano de obra humana y todo se va automatizando. Por ejemplo, en este caso, ahí pueden ver en la imagen hay una cuca. Y control automático tiene que ver eso, cómo yo realizo el control sobre las cosas, usando controladores lógicos programables y otras cosas. Y finalmente tenemos la electrónica de potencia y conversión de energía, o también conocida electrónica industrial, que es básicamente donde me especializo, que tiene que ver con el uso eficiente de la energía. Todos sabemos que cuando, por ejemplo, cargamos nuestro teléfono, el cargador se calienta un poco, ¿cierto? Es porque tiene pérdidas. Pero cuando ya llevamos este cargador a un nivel industrial, esas pérdidas no son despreciables. Esas pérdidas son costosas. Entonces lo que uno busca es básicamente hacer una conversión de energía, que después con la simulación se va a quedar un poco más claro a qué me refiero con esto, hacerla de forma eficiente y reducir estas pérdidas, lo que obviamente se ve reflejado en una disminución en los costos de producción o en general de los procesos. Dentro de la electrónica de potencia, además de lo que ya le menciono, o sea, que ya les mencioné, existen dos grandes áreas que todavía están en auge o que tienen un futuro muy prometedor, si se puede decir así. Una de ellas es la electromovilidad. Ahora con el tema de que en el mundo se está buscando ser más ecológico, más sustentable, la electromovilidad es un tópico muy fuerte que le quedan muchos años todavía para ponerse todavía a competir con la demás industria a combustible, usando otro combustible, pero aún así con el tema de Elon Musk, Tesla, que ya son conocidos, cada vez va tomando más. Y la electrónica tiene una gran implicancia dentro de esto. En general, los autos eléctricos tienen toda su base hecha de batería. Y esta batería, el electrónico como tal, como profesional, se encarga de cómo funciona realmente la batería, de cómo yo la cargo, cómo yo distribuyo dentro de ese banco de batería la energía, así también de cómo se realiza la carga de esta. Todos sabemos que cargar cualquier cosa se demora tiempo. Imagínense cuánto se demoraría cargar un auto eléctrico. Nadie quiere ir a una estación de servicio y estar ahí media hora o una hora cargando tu auto. Entonces, actualmente existen las cargas rápidas para estos, donde ya 8 o 10 minutos ya tienes tu auto completamente cargado de 0 a 100. Y para todo esto se necesita un control de la energía porque los niveles ya son altos de tensión. Uno tiene un nivel altos de energía y eso no lo quiere hacer full el auto, pero tiene que tener un control, obviamente, para prevenir accidentes y cualquier inconveniente no deseado. Y finalmente la energía renovable, que es un poco también de lo que va ligado directamente con lo que les voy a mostrar, que tiene que ver con la generación con fuentes renovables, pues ya sea eólica, solar, geotérmica. Tiene que ver donde yo transformo esa energía mecánica en una energía eléctrica y después esa energía eléctrica que yo obtengo tengo que adecuarla para hacer una conexión a red, para cargar unas baterías, y ahí va de lleno metido la electrónica en su aplicación. Ya, y ahora entrando ya de lleno a los paneles solares conectados a red, el tema principal de la presentación. Aquí podemos ver una estructura básica de cómo se realiza una conexión, para ejemplificarlo de forma más fácil, simplemente con una casa. Nosotros, acá están los paneles fotovoltaicos, los cuales consisten, todos lo han visto, es una base, una estructura de aluminio, y estos paneles de color azul son de silicio, un material semiconductor, que se aprovecha de la dualidad que tiene como propiedad la luz, porque la luz, como la conocemos, se puede escribir como una onda electromagnética o como una partícula llamada fotón.
Y dentro de este existe dentro de su comportamiento existe un efecto que se llama efecto fotoeléctrico, que permite de ese fotón extraer electrón, o lo que se traduce en general en corriente. Entonces llega el sol, llegan los fotones en forma de radiación, y el panel solar es el que se encarga de transformar hacer esta conversión de energía entre el fotón y pasarlo a corriente. Pero esta corriente es de forma continua. Eso quiere decir que es una línea recta. Pero nuestro hogar, eh, la red eléctrica es de forma alterna. Después, obviamente, con la simulación es más fácil explicar esto. Pero lo que hay que hacer es adaptar la energía que yo obtengo del sol, de los paneles solares, del sistema fotovoltaico, adaptarlo a las condiciones que necesita la casa para operar. Y en este caso, el artefacto se llama inversor. Este es de una familia llamada de convertidores estáticos de potencia, y que lo que hace es hacer una conversión eficiente de la energía, ya sea rectificar una señal, o en este caso que es invertir una señal, transformar de continua a alterna. Y dentro de la estructura está el hogar, donde están todas las cargas o artefactos electrónicos que uno utiliza dentro, y un medidor bidireccional. Obviamente, si es que uno no presenta un banco de batería, en la noche uno no tiene energía eléctrica. Entonces es necesario tener un medidor bidireccional que me permita hacer el flujo en ambas direcciones. Si yo durante el día tengo energía solar, yo puedo alimentar mi casa, si se puede decir así, con energía solar, pero ya en la noche no tengo esto. Entonces es necesario yo extraer energía de la red eléctrica y de mi proveedor local. Ya extrapolando un poco esto, entrando de lleno a lo que trabajo, se encuentra esto, que es la planta solar Amanecer. Yo los estudios que hago o las simulaciones que realizo son en base a esta planta. Esta es una planta que se encuentra cerca de Copiapó, es de 100 megawatts. Para que se hagan una idea, esto más o menos alcanza a suministrar a 125.000 casas, lo cual es bastante. Y obviamente, como se puede apreciar en la imagen, es bastante grande. Son 310.000 módulos en 250 hectáreas. Y en particular, yo me encargo de analizar un fragmento, que es uno que se encuentra aquí, y en esta imagen se ve con un zoom, que es no trabajar con la planta completa, sino que trabajar con una parte de ella. En este caso es de 1,5 megawatts. Y ahora viene la parte donde ya entramos de lleno a lo que es el control. ¿Dónde está la parte de control de esto? ¿Qué es lo que necesito controlar? Cuando uno empieza a analizar los sistemas, uno le empieza a estudiar e intenta optimizarlo, se encuentra con esta curva, o MPPT, que se llama Maximum Power Point Tracking, y tiene que ver esto. Esta es la potencia, que para que lo entiendan, la potencia es energía por unidad de tiempo, que es básicamente energía, si se puede definir así, se llama entendible. Esta es la cantidad de energía que yo puedo extraer del sistema fotovoltaico, y este es el voltaje. El voltaje que uno le puede dar como referencia. Yo le puedo decir al panel solar, oye, te doy un voltaje VA, y con eso voy a extraer una potencia PRF. Pero uno obviamente lo que busca es siempre extraer la mayor cantidad de potencia que te pueda entregar el sistema. Y para eso existe un algoritmo que lo que hace es que me va recorriendo toda esta línea y me encuentra el punto máximo. Y al encontrarme el punto máximo me dice, oye, este es el punto máximo de potencia para este voltaje. Entonces, ¿qué es lo que uno hace como forma de control y hacer más eficiente el sistema? Lo que hace es definir este punto, decir ya, hasta aquí tengo la mayor cantidad de potencia extraíble, así que ya. Este es el voltaje que voy a dar como referencia. Y a continuación les voy a mostrar una simulación donde se aprecia muy bien esto. Bueno, dentro de la carrera ocupamos muchos simuladores, ya sea simuladores genéricos, como LTSpice u otros circuitos. Y en particular, después cuando uno se especializa, empieza a ocupar ya programas software que son enfocados a lo que uno realiza. En este caso, este software se llama Plex, viene con bastantes herramientas para la simulación de motores, plantas solares, etc. Por ejemplo, aquí este es un bloquecito donde yo lo aprieto y puedo ver directamente lo que contiene y establecer directamente cuáles son las cantidades de paneles solares que quiero para realizar simulación. Mira, en este caso les voy a mostrar cómo funciona vamos a graficar la misma curva que les mostré recién,
Y voy a mostrar cómo el algoritmo se va a ir moviendo hasta encontrar el punto máximo para generar mi referencia. Si se fijan, ese puntito de ahí, esa vez es mejor así. En esta simulación lo que hago es hacer esta misma gráfica, que me grafica la potencia en tiempo real versus el voltaje. Y lo que me hace este puntito es irme recorriendo la línea hasta encontrar el punto máximo, que obviamente es lo ideal, pues yo quiero extraer la mayor cantidad de energía posible del sistema. Y esto se va moviendo, va siempre oscilando. ¿Y de qué manera funciona este? Lo que hace es que va aumentando su valor y me pregunta, siempre me va preguntando, a través de código. Me pregunta, dice, el voltaje que estoy midiendo ahora es mayor que el anterior, y de ser así, se mueve hacia la derecha. El voltaje que estoy midiendo es mayor, entonces me muevo hacia la derecha. Y cuando ya paso ahora hacia el otro lado, me dice, no, pues, ahora el voltaje que estoy midiendo es menor que el anterior, entonces me devuelvo. Y por eso es que haya estabilizado ahí. O sea, siempre se queda moviendo, pero siempre y ahí buscando el punto máximo de potencia, para generarme una referencia y yo decirle a mi sistema, oye, en este voltaje es donde tengo la mayor cantidad de potencia. La complejidad que se tiene ahora es que cuando trabajamos una planta solar del tamaño que les mostré, como esta, que es bastante grande, esta curva no es perfecta, porque los paneles solares, la energía que uno puede extraer, tiene directa relación con la cantidad de sol que yo tengo, con la cantidad de radiación. Y durante el día es imposible tener un día completamente despejado. O sea, es lo ideal, obviamente, pero sabemos que no es así, que van a haber paneles que se van a nublar, que se van a tapar por el tema de las nubes. Y por lo mismo uno lo que hace es saturar esto. Decir, ya, este es el punto máximo de potencia que puedo sacar, pero tiene mucho ruido. Entonces uno lo que hace es dice, ya, por la estabilidad, porque me quiero conectar a la red eléctrica, no puedo tener estas oscilaciones y moverme para todos lados, porque no tiene sentido realizar un control tan complicado y con algo tan inestable. Entonces la solución que se busca es decir, ya, yo esto lo saturo, lo corto acá. Digo, ya, la potencia de referencia es la potencia máxima que yo puedo sacar, aunque pierda todo esto. Voy a perder toda esta energía, pero voy a ser estable y no voy a tener ningún drama cuando yo me quiera conectar a la red. El problema sí que tenemos con esto es que para que haya una dirección hacia la conexión hacia la red, tiene que el voltaje ser mayor. Bueno, es un poco más complicado de entender, pero básicamente lo que tengo dos posibilidades, pues, quedarme con este voltaje o el de acá. Y la idea para que funcione todo tiene que quedarse en el punto B. En realidad no voy a no voy a ahondar tanto con esto porque es un poco más complicado de entender. El sistema que les mostré, cuando ya lo vemos en tema de circuitos, se puede ver de esta forma. A continuación les voy a mostrar cómo funciona un inversor, que es básicamente, son como mini closet, donde quizás no es tanto el circuito que se implementa, pero por el tema de la cantidad de energía que se utiliza y por seguridad, las componentes electrónicas tienen que ser más grandes. Quizás no son tan distintas a lo que tenemos, no sé, pues, dentro de una televisión o cosas así, pero como el nivel de energía es tan alto, es necesario tener cosas que permitan disipar ese calor o que permitan asegurar la salud o el bienestar de la persona que lo está operando. Por lo tanto, tienen bastantes sistemas de seguridad y son de esta forma. Son como un mini closet. Uno de estos equivale a uno de estos, en general. O puede ser que tenga varios inversores metidos, incorporados dentro. Y este es el circuito. Básicamente aquí nosotros en el electrónico ocupamos mucha simbología. Siempre intentamos modular. Si se fijan, este bloque de acá tiene varios switch y cosas, pero en general cuando uno trabaja, eso ya lo viene diseñado y uno simplemente lo utiliza como bloque. Y así voy armando mi sistema. A continuación les voy a mostrar un inversor, que es más entretenido de mostrarles. Mira, si se fijan acá en la imagen que les mostré recién, este circuitito de acá es un inversor. Lo que hago yo es, me viene una señal continua, y yo lo que hago acá es que voy prendiendo y apagando estos 6 switches, de forma de que me vayan dibujando una sinusoidal, como la conocerán como un seno o como un coseno. Lo voy encendiendo y apagando de una forma muy rápida, que me vaya dibujando a través de un zigzag, me vaya pudiendo como
graficar la señal de la red. La complejidad que tiene esto extra es que para yo realizar una conexión a la red, necesito ser igual a la red. No puedo poner un seno y conectarme a un coseno, donde obviamente las señales no van a ser iguales. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer, y donde se pone un poco más complejo esto, es a través de, uno se llama PLL, leer en tiempo real la red, descomponerla matemáticamente, y luego esa, entregarla a este sistema, a la parte de control de este sistema, y decirme ya, oye, quiero que me dibujes esta sinusoidal. Pero obviamente en base a la que ya estoy midiendo para poder una conexión a red. Y eso es lo que les voy a mostrar en la simulación. Si se fijan, este es el mismo circuito. Uno, a través de matemática, tiene estas ecuaciones, uno puede ir desglosándolas, y esa ecuación uno después dice ya, estas mismas ecuaciones me describen este sistema de acá. Entonces, haciendo este uso de simulador, que obviamente es específico para el propósito, puedo graficar. Los paneles solares puedo obviarlos y puedo definirlos como un voltaje, una fuente de voltaje y una resistencia. Y aquí tengo una señal continua y la switch, tomando en consideración la corriente de la red. Y eso es lo que les voy a mostrar ahora. Ahí son las tres fases. Una cosa que en realidad no les quise mencionar mucho es que si bien nosotros vemos una sola corriente en nuestras casas, esta tiene, cuando se distribuye a través de líneas más grandes, son tres señales juntas, que están desfasadas, pero son tres señales. Obviamente a nuestra casa llega una sola de estas. Y como se puede apreciar, en rojo se ve la señal de la red. Se ve la señal que yo quiero imitar. Y en verde se ve la señal como la estoy imitando. Es muy interesante ver esto porque si se ven es en tiempo real. En tiempo real yo estoy leyendo algo y lo estoy dibujando encima. Y ahí se puede ver el replay. En verde se puede ver la señal que yo estoy generando y en rojo la señal que yo quiero imitar. La estoy leyendo, la descompongo, la genero como referencia y le digo ya a mis paneles solares o a mi inversor o variador de frecuencia que también se conoce como ese nombre. Le digo, oye ya, yo quiero que me siga la señal roja. Y a través de los switcheos se va dibujando con ese zigzag. Y voy dibujando la señal roja. Aquí tengo un otro gráfico, puedo ver, aquí. Mira, aquí se aprecia bien. Cuando estoy graficando, tengo un voltaje que entrega los paneles, en este caso de 800 volts. Le digo ya, esta es la energía que es de forma constante, como ven, una sinusoidal. O sea, perdón, es una señal constante. ¿Y qué me genera una sinusoidal? Aquí están las tres fases que les mencionaba. Así es como se transmite la energía, se llaman redes trifásicas. Y obviamente, no sé, según la casa que tenga, se va a llegar la roja, la azul o la verde. Siempre es una fase en la que llega la casa. Pero en general esto es lo que hace. Yo estoy midiendo la señal de la red y esta es la señal que yo quiero imitar. Esta es la señal de la red y esta es la señal que yo tengo y genero esta, que es igual a esta. Es bastante interesante ver. Yo tuve la particularidad de hacer una de mis prácticas en la universidad en el laboratorio de energía renovable durante un verano y mi trabajo era armar esto, armarlo directamente. Tuve que buscar las piezas, obviamente como practicante hacer harta pega en el sentido de limpiar las cosas y armarlas. Hay unos paneles solares que se encuentran en el cuarto piso del departamento y mira, y mi tarea era hacer eso, armar esa caja que les mostré, pero armarla desde cero, con las tarjetas, la resistencia grande, todas las componentes necesarias, y hacer las pruebas. Y finalmente es interesante ver de que si bien está una simulación, en la práctica nos aleja mucho de esto. Yo, la verdad, me sorprendí harto en el sentido de que ya en alguna asignatura había visto cómo generar esto, siempre ya había visto estas formas de ondas, qué sé yo, pero ver que en la realidad, en la práctica funciona, es muy interesante. Obviamente, si nosotros vamos y medimos nuestra señal red domiciliaria, no va a ser de esta forma tan bonita, por el hecho de que, por la cantidad de cargas conectadas. En nuestras casas no tenemos muchos electrodomésticos, cosas de tecnología o en general electrónica conectada, y eso genera ruido. En general, si uno mide las señales, esto tiene mucho ruido y cosas así. Por eso es tan importante también sincronizarme con ella.
generar una señal sinusoidal que sea de la misma forma que esta. Para generar esto, existen muchas formas de hacerlo. En general, como electrónico, voy a volver un poquito a esta PPT. Como electrónico, uno se especializa en una de estas áreas, pero aún así la base que tiene es en relación a todas. Todos tuvimos ramos que tienen que ver con estas 4 áreas. Todos tuvimos control automático, todos tenemos telecomunicaciones dentro de nuestra formación, campos electromagnéticos, cómo funcionan los campos, cómo funcionan un poco las antenas. Y luego de eso, en base a toda la experiencia que uno tiene, elige una especialidad que le guste más. Y la formación, a mi parecer, es muy buena como base, en el sentido de que hace un par de años, hace 2 años, tuve la posibilidad de asistir a un congreso de micro y nanoelectrónica en la Universidad de la Frontera en Temuco. Y obviamente yo soy de esta área, o si bien tengo que programar es muy poquito y cosas así. Y me fui a ese congreso y tenía directa relación con la área de computadores. Y a pesar de que no me especializo, tenía nociones generales de cómo funcionaba todo. Y junto a un compañero nos becaron. Tuvimos la suerte de que nos fue bien en ese congreso, porque había como una participación, y nos becaron y pudimos ir a asistir a eso mismo, a una escuela y un congreso de micro y nanoelectrónica, que en realidad se llama micro y nano como para darle un nombre más complicado, pero al final es como chips. En general se ve como la estructura del chip, cómo se imprimen los chips, lo cual era muy interesante, y en general no es un área a la que me vaya a dedicar, pero aún así el contenido era muy... Porque esa es la gracia que tiene la electrónica en general, por el hecho de que te explica muchas cosas. Y cómo asocia la física o cómo la luz la podemos utilizar dentro de la electrónica o cómo la tele funcionan. En general es muy entretenido. Y en esta oportunidad tuvimos la suerte de ganar y fuimos becados y fuimos a Mar del Plata, en Argentina, a, eh, a estudiar lo mismo. Y fue interesante ver de que estábamos con uruguayos, argentinos y chilenos, y de la Santa María Unidos 4, 2 compañeros y un compañero más y yo. 2 compañeros, un compañero y yo. Y era interesante saber, y a mí me daba risa el hecho de que yo no, si bien no me especializo en esta área, estaba participando en algo con gente que se dedicaba a esto, pues, de otros países, en otro país. Lo cual fue interesante porque uno en general no me había percatado de ese conocimiento que había tenido, que tenía tan interiorizado, a pesar de que yo obviamente me dedicaba a esto de acá. Y de esa misma área, si bien uno, o en particular me dedico a la electrónica de potencia, si se fijan, he estado hablando mucho de control, donde ese control viene de la base del control automático. Y esa implementación se hace directamente con lo que uno aprende en computadores. En general, si se puede llamar así, es como programar. En general, aquí en esta simulación que les muestro, esta señal y todo lo que hace para que funcione y recree la sinusoidal que quiero, proviene de un script. Un script donde yo le cargo funciones y lo voy programando acá. Aquí genero los controladores, genero las mediciones y genero las actuaciones. Aquí creo que De tengo hecho, otro código. ¿Sí? hay una pregunta de Elías Collado y dice, ¿por qué el gráfico de la MPPT empezó a bajar? No, eso seguramente no es relevante para lo que quería explicar. ¿Ok? Sí, es que en general voy a intentar esto hacer no tan técnico, porque obviamente hay muchas cosas por detrás, pero estoy intentando hacerlo de la forma más simple. Y aquí está la forma de implementar el código. Sería un poco complicada, pero en general una vez que uno aprende a usar esto, eh, lo único que hace es leerlo, porque uno entiende esto. Por ejemplo, este código no lo escribí. Este código yo lo utilizo y en base a lo que funcione y lo que no me funcione lo voy revisando y dándome cuenta qué cosas tengo que modificar. Con todo esto con la formación base que les digo, que les mencionaba recién. Y eso es lo que uno implementa y es lo que me permite generar el código. Hay otra pregunta de Ana Tamblay. Dice, ¿cuánto dura la carrera con la mención? Hola Ana, la carrera dura 6 años. La especialización viene dentro de la mención. Uno tiene 4 años de ramos comunes. En general, todas las ingenierías tienen una base, los 2 primeros años, que es una base muy matemática y física.
En general, mucha gente se sorprende cuando entra recién a la universidad porque dice, yo voy a estudiar tal ingeniería, pero cuando llega te das cuenta de que como que se demora en llegar, como que uno se demora en llegar a eso. Y es básicamente porque para tú aplicar ya cosas más avanzadas necesitas una base fuerte en matemática y física. Los 2 primeros años en general de las carreras tienes un poco de acercamiento a lo que vas a estudiar, pero te bombardean con ramos generales donde, por lo menos aquí en la Santa María, hay un ramo de programación, donde todas las ingenierías tienen, no sé, una persona puede ser ingeniero civil industrial, y quizás no se va a dedicar a programar nunca, pero te desarrolla habilidades que son necesarias para después. Mucha física, matemática, distintas áreas, ecuaciones diferenciales, que en realidad es lo que es más útil que uno aprende, transformadas. Y en base a eso ya los siguientes 2 años, hasta el cuarto año, uno ya tiene esos ramos generales que mencioné, pues, donde tiene ramos de todas las menciones, donde te hacen como una explicación de lo básico de qué es cada mención o cada área de especialización de la electrónica, y finalmente ya los 2 últimos años uno se arma la malla como quiere, en el sentido de que es muy flexible, es muy flexible. Uno, por ejemplo, yo quise hacer mención electrónica de potencia, aunque ahora le cambiaron el nombre, porque obviamente ya tiene que ver más con la conversión de energía, y tomé esto, pues, y me tengo un abanico de ramos, de asignaturas, y yo voy eligiendo según la formación que quiero tener. Dentro de la electrónica de potencia, como mencioné adelante, había muchas áreas. Por ejemplo, una que tiene que ver con el control de motores, que en general se llama control de accionamiento eléctrico. Y en realidad también por eso se llama electrónica industrial, porque va ligada directamente a cómo la electrónica se inmiscuía dentro de la industria. Pero actualmente, con los otros 2 tópicos que les mencioné, yo ahora tomé asignaturas de energía renovable y electromovilidad. En particular elegí esta mención por el hecho de que soy del sur, siempre me ha gustado el tema de la naturaleza, qué sé yo, y el tema de los paneles solares o la energía renovable me llamaba mucho la atención, porque cuando descubrí que como uno como electrónico sí se podía meter dentro de esa área, eh, fue interesante darme cuenta que al final uno podía llegar a esto. Yo estoy dando ramo de electromovilidad, y es súper interesante saber cómo va avanzando esta industria, de cómo es la estructura de todo, y obviamente pude llevar la electrónica, porque esa es la gracia que tiene, pues es muy versátil, uno si quiere puede llevarle. Mañana hay un compañero que da las charlas de como la parte social que tiene cuando ya es más allá de la industria o de la investigación, como electrónico. Mañana hay un compañero que tiene una charla sobre eso, Francisco Vergara. Y eso, ya para continuar un poco, ya les mostré el sistema, y ahora voy a pasar de lleno a, en realidad, qué modificaciones le hago yo, o en general, en qué trabajo. Porque lo que le mostré, ya uno va a una tienda y compra eso, compra el inversor y conecta los paneles solares, el inversor, y ya puedo hacer una conexión a mi casa. Bueno, para no hacerlo tan complicado, voy a explicar como a grandes rasgos, porque igual es un poco intuitivo, eh, esa palabra lo define bien, lo que les voy a explicar. Como les mostré recién, los paneles solares se ponen de forma inclinada. Estos son paneles solares. Y el sol normalmente llega desde un lado. Yo tengo acá arriba la capa de silicio, que es lo que me permite extraer la energía. Pero actualmente, con el desarrollo con el aumento y desarrollo de todas estas tecnologías, sus costos se han abaratado mucho. Estamos dando cuenta de que tiene que ver con energía, por lo tanto el costo monetario de cómo funciona todo es muy importante en este mundo. Y en general, como se ha desarrollado tanto, hay tecnologías que quizás en su momento no eran tan factibles por el tema de los costos, pero ahora sí lo son. Y en este caso son los módulos bifaciales. Bifaciales hace referencia en que ahora no tengo simplemente una capa de silicio por un lado, sino que la tengo por los dos lados. Y eso debido a que la luz también se refleja en el suelo, y obtengo, obviamente, mucho menos que la que obtengo de acá, pero aún así puedo extraer energía de ahí. Y la gracia que tiene es que puedo optimizar y puedo aumentar la extracción de potencia por metro cuadrado. Si bien obviamente son un poco más caros que los otros, eh, me permite, incluso ya aquí en Chile hubo una que es con 100% de estos módulos, me permite extraer potencia directamente del sol y la que se refleja en el suelo. Y es muy interesante este tema. Hay algunos países que incluso ocupan ciertos tipos de flores
creo que una rosa blanca que permite que se me refleje mayormente la radiación. O sea, genera una mayor reflexión de la radiación. Y así, existen varios materiales que se pueden poner acá abajo que permiten aumentar, pero el más interesante es el tema de las flores. A mí por lo menos me llamó la atención ver un parque lleno de flores y paneles solares, como algo bonito de ver en el sentido de que energía limpia, que está como mimetizada, si se puede decir, dentro de un campo de flores y que sirve para el uso diario, pues nosotros somos muy dependientes de la electricidad. Bueno, y acá a la derecha, pues en negro pueden ver la curva de potencia. El eje de acá abajo es el tiempo en horas, y acá abajo es la potencia. Si se fijan, la cantidad de energía que yo puedo extraer del panel solar tiene directa relación con obviamente con la cantidad de radiación que este tiene. Entonces a las 6 de la mañana recién empieza a amanecer y obviamente aquí empieza a aumentar la cantidad de potencia que yo puedo extraer del sistema, llegando hasta un pic, que en general a las 12, 2 de la tarde, ahí tengo un pic de potencia. Esta es una energía, una planta normal, monofacial, en negro. Y ahora viene lo interesante. Estos mismos paneles solares que se utilizan para aumentar la potencia extraíble por metro cuadrado, lo que hago es ponerlos de forma vertical. Y poniéndolos de forma vertical, obtengo esta curva de potencia, obviamente orientándolo de la forma correcta. Obtengo esta curva de potencia, que es la amarilla o naranja, como la ven, que si se fijan, aquí aumenta la cantidad de potencia que tengo, y aquí cuando se llega al pic, el sol está acá arriba. Si se fijan, y por eso disminuye tanto. Estoy acá arriba, y obviamente no llego a cero porque aún así tengo la reflexión en el suelo de la luz. Y llego acá arriba y paso hacia el otro lado, donde por tema de... obviamente no tengo la misma cantidad de energía de sol que hay en la mañana, y por eso esta forma de curva. Y la gracia que tiene es que yo al combinar estas dos formas de onda, lo que hago es la azul. Si yo pongo mitad de paneles solares normales y mitad de paneles solares de esta forma, genero esta curva azul. Y esta curva azul tiene como principal característica que es más ancha que la negra. Eso quiere decir que al poner esta configuración yo puedo aumentar la cantidad de potencia en horas que puedo extraer. Puedo extraer por más tiempo. Aquí se puede apreciar mejor. Aquí en el primer gráfico se ve una curva de potencia de monofacial y se ve la cantidad de potencia que puedo extraer. Como les mencioné recién, esto tiene mucho ruido. Esta igual es un poco ideal, esta curva de la potencia, pero por el tema de los sombreados, sobre todo en una planta que es muy grande, esto es así, se exagera mucho, tiene mucho, mucho ruido. Y lo que uno hace es saturarla, lo que expliqué antes. Por el tema de estabilidad en la red, se hace eso. Y aquí, en base a eso, según los datos que se obtuvieron, se podía extraer 6,43 megawatt hora. Era bien interesante. En la gráfica de acá abajo se puede, haciendo la configuración con 50 monofaciales y 50 monofaciales bifaciales, perdón, puedo aumentarla. Y por la misma cantidad de potencia, por ejemplo, aquí la saturé en 0,9, aquí también en 0,9, aumento considerablemente la potencia que puedo extraer. Y eso es lo que básicamente me dedico. A probar y a ver qué tan factible es poder realizar este control agregando estas nuevas configuraciones. Si se fijan, la potencia es considerablemente 6,1%. De hecho, tengo una pregunta de Rodrigo Y Escudero. obviamente se pone todo un poco... ¿Se ¿Sí? escucha? Ya. ¿Por qué ¿Ya? moderar los ¿Sí? paneles solares como fuente de voltaje y no de corriente? Porque lo que pasa es que eh, hay varias formas de hacer control. Uno puede hacer esas dos formas de control de corriente y de voltaje. Pero en general, yo la MPT la defino como voltaje. Obviamente aquí también hay una curva de corriente, pues yo puedo definir una corriente de referencia para el general de los paneles. Pero por temas de facilidad, uno lo que hace es controlar el voltaje. Es más cómodo controlar el voltaje y modelarlo como fuente de voltaje más que de corriente. Obviamente hay simulaciones donde uno puede llegar y poner paneles solares. Pues en este caso, para simplificar los gráficos y cosas así, lo hice de esa forma.
pero uno lo que busca es controlar el voltaje. Entonces me conviene más modelarlo como una fuente de voltaje para hacerle ese control que una de corriente. Mira, aquí les voy a mostrar, o sea, para responder un poco más la pregunta, pasando como ya a una parte como más técnica, si se puede decir así. Miren, este es el circuito con lo que trabajo, obviamente se complejiza más. Este no me funciona, obviamente estamos trabajando en eso y aquí me tenía una falla, por eso está desconectado esto, porque me tiraba error. Pero en general, este sistema de acá se llama VOC, conocido en los inversores, se llama VOC, que es Voltage Oriented Control, que básicamente es que yo me sincronizo con el voltaje y genero un voltaje de referencia para controlar la corriente, y esta corriente es la que ingresa a la red. Eh, pero en general es por el hecho de que también, es que no hay como palabras fáciles de explicar esto, pero uno hace el control del DC-Link. Uno lo que tiene acá es un capacitor, y uno lo que hace un control tiene los paneles solares y aquí viene un capacitor. Y uno lo que hace el control es sobre ese capacitor. Entonces me convenía más, para este caso de lo que mostré recién, modelarlo de esta forma, que en realidad porque voy a hacer el control de voltaje. Pero aquí en general va los paneles solares y luego va un condensador o un capacitor que se llama DC-Link y es el que uno controla para generar la referencia hacia los paneles solares. Y eso después yo lo meto acá. Y uno lo que hace ocupa sistemas de control de esta forma, con planta y cosas así, porque está la forma de hacerlo discreto, que es como en forma de código, como les expliqué, y está la otra forma que es directamente con la teoría de control, con funciones de transferencia. Yo no voy a andar tanto en eso porque igual es más complicado de entender. Y aquí controlo la corriente, un lazo interno de corriente y un lazo externo de voltaje. ¿Cachai? Este lazo corriente, pues aquí yo genero una corriente que yo quiero en base a la medición de la red. Mido la red, me sincronizo con ella y genero una corriente. Y aquí en el control de ese link, controlo simplemente el voltaje de referencia que viene de la MPPT. Y eso a grandes rasgos era lo que les quería mostrar. No sé si tienen más dudas. ¿Qué pasa si no es por mucho tiempo? Eh, en general, si tienes nubes por mucho tiempo, tu curva va a ser menor. No hay forma de evitar eso. No puedo extraer energía de un lugar que no sea. Mi curva va a ser menor. Esta curva azul que tú ves, que es la de la potencia, se me va a achicar. Pues si de repente tengo muchas nubes muy densas, no sé, tengo temporal, o estoy en una zona más al sur de Chile, ejemplo, Puerto Montt llueve mucho. Yo soy de Puerto Montt y en Puerto Montt llueve mucho, así casi que día por medio, como mínimo. Y los días son muy nublados. Y obviamente, debido a eso, mi curva de potencia va a ser necesariamente menor que la otra. No hay posibilidad de que sea mayor. El problema en general pasa cuando tengo nublados parciales, donde no necesariamente tengo nubes acá, sino que tengo nubes en ciertas partes de los paneles solares. No es que tengo todos estos nublados, sino que de repente pasan nubes por acá al medio. Y le digo, ya, pero ¿cómo hago el control? Estoy controlando todo como una planta, entonces ¿cómo hago el control para extraer la potencia y que eso no me afecte? Y eso es lo que se hace saturándola. La corto acá. Pero volviendo a tu pregunta, si es que tengo mucho sol, o sea, muchas nubes, perdón, necesariamente mi potencia va a ser más chica. No se puede hacer magia. Eso, no sé si alguien tiene más una pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Si nadie más tiene preguntas, estaríamos cerrando la charla. Al parecer, no. Pero ya ha quedado todo claro. En general es un poco complicado explicar esto sin tanto tecnicismo, sin ocupar ni siquiera componente eléctrica. Pero en general es a grandes rasgos. Y súper interesante en el hecho de que se viene todo un desarrollo tecnológico en base a esto y con muchas otras tecnologías. Con la misma con la industria automovilística o en la electromovilidad. De aquí al 2040, 2030, 2040, creo que 2040 ya se busca que
los autos eléctricos ya estén compitiendo en el mercado con los autos a combustibles fósiles, lo cual es bastante interesante, y sobre todo también con la energía renovable, en el sentido de cómo, obviamente dentro de todo esto que he explicado hay muchas otras ingenierías que se meten, la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica sobre todo, que tiene que ver con la transmisión y distribución de la corriente, pero esta es como la parte donde nos metemos como electrónicos. Y en general lo encuentro muy interesante. Aparte de que la electrónica, como mencioné antes, es muy versátil en todo lo que les mencioné. Pues uno, como les mencioné, las áreas son una muy distintas a la otra. Entonces me puedo dedicar a esto y teniendo poquito nociones de los demás. Y si quiero en algún momento, y no sé, me empiezo a buscar la robótica o no sé, o la telecomunicación, eh, eso no me quita también que yo pueda dedicarme a eso. Eso también le puede interesar a Ana, que me preguntó de las menciones. Uno, si bien se especializa en una mención, eres ingeniero electrónico igual. Entonces te puedes dedicar igual a cualquier otra área. Tienes las nociones básicas y, y te puede servir. Cuando yo fui a la cosa de los chips, jamás había visto chips. Y me di cuenta de que al final con la base que tenía era obviamente un poco más complejo, pero la base era la misma. No, era otras tecnologías que se llaman CMOS, que ocupan MOSFET. Los transistores son los que vienen dentro de los chips. Y eso. Sí, sí, es un desafío enorme en todas las áreas, como decía Yocho. Y acá se nos da una base, pero cada uno elige hacia dónde ir. Bueno, muchas gracias, Yocho Colliman, por la presentación. Esperamos que los participantes hayan disfrutado de esta charla y puedan irse con una excelente experiencia. Lo esperamos en próximas charlas que tengan interés para conocer sobre el campo de la electrónica. A continuación les vamos a dejar el link de la inscripción a las charlas por si aún por si no lo tienen a mano. Y también no olviden seguirnos en el Instagram, @usmacatec, que también se los vamos a ir dejando en el chat para que estén todos al tanto de las novedades que se nos vienen. Y recuerden que también están los concursos de un kit de Arduino, que es una tremenda forma de empezar a meterse en este mundo de la electrónica. Ahí va por el Así que chat. eso, muchas gracias por su atención. Así es. Y se nos vienen muchas charlas todavía en esta semana que son también súper interesantes y a gusto de cada uno. Claro. Así, Dentro de, como va a terminar, mañana hay una charla de un compañero, que es Francisco Vergara, que ya mencioné, que él trabaja, ve la parte social de la electrónica interesante, que porque no se ve mucho. Por general uno siempre ve como que los ingenieros se dedican a la industria directamente, a las áreas de producción, o directamente al área de investigación. También puede seguir esa línea y seguir desarrollando nuevas tecnologías. Pero también hay otras áreas que son donde hay una charla muy interesante, que es el viernes por Arturo Morales, un compañero de nosotros, y él incluso hizo práctica en observatorios, donde también pueden ver que es muy amplio el espectro de campo laboral o de aplicación que tiene la electrónica. Así que también lo dejo invitados a la del viernes, va a estar muy interesante. No me acuerdo el nombre, que creo que se llama El Universo o algo así. Pero él cuenta otra experiencia, pues, de su parte, y él es investigador, pues está haciendo el magíster y va a contar su experiencia de cómo es como investigador y sus trabajos que ha tenido con observatorio y en otros desarrollos. Ahora creo que está trabajando con cuerdas vocales, lo cual también es muy interesante, ver de cómo la electrónica va ligado a eso, pues cosa de que vamos al médico y nos damos cuenta de que, claro, pues nos están haciendo un escáner o cosas así, y ese escáner es electrónica. Así que eso. me llegó una última pregunta para cerrar. Dice, ¿existen ajustes adaptativos a los paneles? Por ejemplo, el tipo girasol. La persona es Boris Corrales. Ahí está, Arturo Morales va a estar el sábado, el sábado es, a las 3. Ya, ¿me puede repetir la pregunta? Que no entendí bien. Sí, dice si es que existen ajustes adaptativos en los paneles, por ejemplo, tipo girasol. ¿Tú te refieres a poner como otra estructura a los paneles? ¿En otra Yo estructura? me imagino que sí, no sabría. Mira, en general, si tú te pones a investigar, los paneles solares tienen muchas aplicaciones en el sentido de
de que si te pones a investigar o a ahondar mucho, mucho sin cosas muy rebuscadas, hay gente que ha intentado ponerle cristales como de paneles solares a la ropa, hay hartas estructuras, por ejemplo, poner como fachada dentro de algún edificio los paneles solares, y en general sí se pueden hacer mucho, hay muchas formas de hacer esta aplicación, solo necesita energía solar, y esa es la gracia que tiene. Pero la diferencia va en el hecho de que nosotros aquí, en las que mostré, ejemplo, la planta que mostré, uno lo que busca es generación, la máxima generación, pues yo no busco, busco siempre obtener la mayor cantidad de energía que quiero. Entonces uno lo que hace es que busca la forma más eficiente, pues en este caso la forma más eficiente es poner muchos paneles solares en un desierto o en un lugar donde haya mucho sol y ponerlo, por eso que en realidad se ve siempre esa aplicación, porque obviamente es la más conveniente, pero eso no quiere decir que tú no puedas hacer otras variantes. Como te digo, hay gente que incluso trabaja intentando ponerle la ropa o en distintos lados, pues, mezcla. Una vez vi una cosa que era raro, que en realidad no sé si era funcionaba o no, que era como un molino de viento, como generador eólico, pero tenía paneles solares por ahí metidos, entonces siempre van a haber otras variantes. Ya. Yochoa, tenemos que ir cerrando porque se nos viene otra charla a las 12:30 para estar listos. Y lamentablemente quedó una pregunta por ahí en el chat, pero podrían dejarla en el Instagram para que se las podamos responder después. Así que eso, Ya, muchas gracias por su eso chicos, muchas asistencia. gracias. Muchas gracias también a Yochoa por su exposición. Y estamos al tanto. Adiós. Adiós. Oli. Buena, 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 Oli, buena, oli, buena. oli, oli, probando, probando. Hola. Hay alguien ahí, hay alguien ahí. No hay Voy a probar nadie. la cámara, a ver Pregunta. si está limpia. ¿Está ahí? Aló, aló. ¿Aló? Tienen que Ya, parar pues. la grabación porque estoy Sí, por sola. favor. Ah, estaba cambiando el video. Por eso. Aló, aló. ¿Aló? ¿Sí, no? ¿A mí me escucháis? Ay, ay. ¿Sí? Tenía muteado mi computador, por eso no escuchaba. Ah, ¿Te escuchas? Benito. sí, se escucha. Ya, escucha. bueno. Sí, lo escucho. Ya. Ya, Walter, me toca. ¿Toca aquí Me toca. grabar? ¿Estás segura? Oye, pero espera. Quiero probar la cámara. Puta, yo no paro la grabación. Sí, sí, sí.